Y lo que están haciendo mérito para distanciarse, pelearse o no, armar otra cosa con el presidente, algo tomaba lateralmente en el comentario de hace un ratito, son los industriales, ¿no? Los empresarios que, bueno, se pelean, no se pelean, bancan, no bancan. ¿Cómo está la cosa, Pablo? Y hay un proceso, creo yo, de divorcio entre el gobierno y los industriales. Buena definición. Divorcio me gusta. Es lo mismo que dijo el Turco así sobre Clarín y el kirchnerismo. Dijo la guerra divorcio, porque quiere decir que en algún momento estuvieron full. Sí. Bueno, yo creo que hay un proceso de divorcio. El presidente Javier Milei fue muy agresivo en la apertura de las sesiones del Congreso el domingo pasado, el 1 de marzo. Dijo que son, a los industriales, le dijo son cómplices del saqueo por su dependencia histórica de los subsidios estatales. También criticó lo que Milei llama el fetiche industrialista, que es una suerte de modelo basado en privilegios corporativos, y afirmó que detrás de cada regulación que protegía o protege a la industria nacional existe un curro. Dijo que eran ladrones prácticamente, o prebendarios, como uno quiera llamarlos. Reafirmó Milei el modelo aperturista que está provocando una invasión de productos, sobre todo productos chinos, y está desplazando a la producción local, y dijo que él no iba a sostener empresas ineficientes y que la industria debe adaptarse a la competencia global, y que los industriales defendían un modelo empobrecedor. Uno después podría discutir miles de cosas sobre qué significa competir en términos de escala con China, en términos de trayectoria social, de revolución, etcétera. Claro. Pero es tan flojo de argumentos, de fundamentos lo que plantea Milei. Entonces uno se pregunta por qué Milei, que en su ideología, entre miles de comillas, los empresarios son héroes, son benefactores sociales, cuando en realidad desde nuestra posición son explotadores en el sistema capitalista. Pero ¿por qué para él que eran eso? Héroes, benefactores sociales, están mutando ahora en Dodge Chatarrín Techín, en Gomita Lumínica Madanes Quintanilla de Fate, o en señor Lengua Floja, el dueño de Neume. A mí el de Lengua Floja me gusta un poco. Bueno, de Neume, porque es como que habló de más. Sí. Y sí, habló de más, dijo, los estábamos currando y lo confesó. Los otros empresarios deben haber dicho, te callas un poquito la boca. Bueno, pero ¿a qué viene esa violencia verbal? Y quizás tiene que ver algo con lo que también mencionabas vos en la editorial, Fernando, que es un poco tratar de ocultar la realidad. Nada está saliendo de acuerdo al plan, la inflación no cede, las inversiones externas, que es como la gran apuesta del gobierno, no llegan. Hay momentos, incluso meses, donde la inversión extranjera directa es negativa, empresas multinacionales que se van del país. Che, Caputo diciéndole a la gente, che, ¿no quiere llevar su plata al banco? ¿Para qué? O sea, la propaganda del colchón. La propaganda del colchón. La propaganda del colchón. Yo vi un meme que decía, ¿no tenés un patacón? Bueno, sí, faltan dólares, el gobierno no tiene reservas, y la crisis industrial avanza con una potencia que la verdad se aceleró mucho en los últimos meses. Se difundió mucho estos días un dato de la ONU que estimó la evolución industrial de más de 50 países en los 2 últimos años, y Argentina está segundo en el ranking de los países donde más retrocedió la industria, solo superado por Hungría de Urbán. Pero es un desastre lo que está sucediendo con la industria. ¿Cuál fue la respuesta de la Unión Industrial? Bueno, la UIA sacó un comunicado y otras cámaras empresariales también. La Central Fabril lo que pidió respeto por parte del presidente y alertó que la situación era muy crítica, que lo que atraviesan las pymes es una situación muy difícil. Volvió sobre algo que yo no lo reivindico, pero en términos de comparación con otros países es a veces verdad, que hay cierta presión fiscal y que hay una caída de la actividad importante. Eso dijo la UIA. Y casi que titularon con una frase de Carlos Pellegrini: sin industria no hay nación. Fue la frase que puso la UIA. Se rejugaron igual, ¿eh? Sí. Me dijeron, vamos a ponerlo porque era medio liberal. Buscaron. Busquemos uno de ahí de la generación del 90 que le gusta a Milei para... Claro, exacto. Pero en definitiva están alertando que hay cierres de empresas muy sostenidos y pérdidas de empleo. Bueno, la UIA, esta consigna de sin industria no hay nación, la verdad que no defiende la soberanía
nacional, sino lo que está defendiendo son sus propios privilegios, sus ganancias, porque recordemos, ya lo dijimos muchas veces, mientras se quejan de la crisis, aplauden la reforma laboral del gobierno y otras medidas e iniciativas que tiene Milei. Se lo dijo General Perón, ¿no? Ni Unión ni Industrial de Argentina. No es nada de eso. No es nada de eso. Bueno, es cierto que Milei expresa una ofensiva del capital financiero internacional que quiere avanzar en la colonización de nuestro país y desplaza a sectores de la burguesía o del empresariado nacional, y que utiliza el ajuste para disciplinar a la fuerza laboral, pero los industriales se quejan solo cuando les aprieta el bolsillo, digamos. Claro. Ese es el momento en que se quejan. Para tener una idea de por qué no es una burguesía nacional, en primer lugar, podríamos decir que entre las 500 grandes empresas del país de todo tipo, no solo industriales, pero muchas son industriales, el 80%, más de 300 empresas son extranjeras, el 80% de la facturación es de empresas extranjeras, y esa frase de sin industria no hay nación de Carlos Pellegrini, que utilizó la UIA, en realidad no tiene ningún asidero, porque la verdad las grandes empresas son extranjerizadas, pero por otro lado la burguesía realmente existente, los techis, tampoco es que tienen un proyecto de nación independiente, más bien son socios intermediarios en la relación que tiene el país con el capital extranjero. Y en eso tiene cierta razón Milei, que es una burguesía prebendaria. Lo es tan prebendaria como otros amigos de Milei, como Marcos Galperin, que tiene la ley de economía del conocimiento, con un montón de beneficios fiscales, o todos los que se fueron adhiriendo al RIGI, que tiene unas condiciones excepcionales en relación a otros empresarios. RIGI, el régimen de inversión para grandes proyectos, ¿no? Don Chatarrín, Pablo Roca, como que es como la dirección en la sombra de todo esto, ¿no? Claro. No habló mucho, no se quiso pelear con el gobierno, pero hoy vi una noticia en Clarín que fue a inaugurar, era muy importante inaugurar esto, fue a inaugurar una escuela industrial con Lula en Brasil. Bueno, o sea, no diré qué voy a hacer, pero habrá señales. No tengo proyectos, pero hay algunos que me gustan. Claro, exacto. Bueno, después también hay otro sector prebendario, que es el propio capital financiero, al que Caputo le habilita todo tipo de negocios, ¿no? Carry trade, negocios con la deuda pública, etcétera, etcétera. Pero si uno vuelve sobre la UIA para decir por qué no tiene un proyecto de nación independiente, no tiene un proyecto industrial, uno podría remitirse en la historia reciente, o no tan reciente, ahora que estamos 50 años del golpe, apoyaron el golpe militar de 1976, no solo lo apoyaron, sino que muchos fueron responsables en el genocidio contra la clase trabajadora, aportando infraestructura, logística para los militares que secuestraban y desaparecían gente. Se beneficiaron durante ese gobierno militar de la fiesta financiera y de la nacionalización de sus deudas privadas, que la cargaron sobre la espalda a todos nosotros, y sigue esa deuda reciclándose hasta hoy como deuda pública. Y en eso se beneficiaron los Techín, se beneficiaron Madanes, Quintanilla de FATE y otros tanto, y también el capital extranjero, Peugeot, Ford, etc. En los 90 fueron socios de la fiesta privatizadora que entregó bienes públicos al capital extranjero. También se apropiaron de parte del patrimonio público, Techín con una de sus plantas siderúrgicas, y en la década ganada es cierto que vivieron de subsidio del Estado, como ya venían viviendo, pero se asentó ese carácter de burguesía prebendaria, y también es cierto que aparecen, y en esto tiene razón Milei, en todo tipo de negocios turbios. 2 veces que le va dando la razón a Milei en dos veces una sola columna. Anoten. No para hacernos mileístas, pero Techín está en la causa de los cuadernos. Madanes Quintanilla, de los cuadernos de las coimas, ¿no? De ese Service Centeno. Madanes Quintanilla en el año 2001, mientras a la gente la encerraban en el corralito, es el segundo empresario que más fugó capitales de la Argentina, en una investigación que hizo Flaxo sobre qué ocurrió con la fuga de capitales. Y por eso todas las empresas aparecen en develaciones como los Panama Papers, que todas las que quieran nombrar van a estar ahí que son que dan cuenta de que utilizan guaridas fiscales para evadir impuestos, fugar capitales y ocultar su patrimonio. Y eso es una parte de la contrapartida, porque hay baja inversión en el país, porque hay baja productividad y porque no tienen condiciones de competencia, entre otros factores estructurales, el lugar de Argentina en el mundo, etc. Bueno, en el medio de toda esta pelea, el eslabón más débil es la clase trabajadora,
que sufre este intento de desguace industrial, pero a la vez es la clase social mayoritaria y la única que puede ofrecer una alternativa al capitalismo argentino históricamente raquítico. Che, en un ratito está viniendo Ligüen Antolera.